La esquizofrenia es un trastorno mental grave y crónico que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Se clasifica dentro de los trastornos psicóticos y se caracteriza por una pérdida de contacto con la realidad que impacta significativamente las interacciones sociales y el funcionamiento diario. En la esquizofrenia, las alucinaciones son experiencias sensoriales vívidas que ocurren sin un estímulo externo real. Se consideran uno de los síntomas positivos de la enfermedad porque representan un exceso o distorsión de las funciones normales. A continuación se explican sus tipos, causas y mecanismos según la investigación actualizada a 2025. 1. Tipos de alucinaciones. Auditivas, las más comunes. El paciente escucha voces que pueden ser críticas, amenazantes o comentar sus acciones. Visuales, ver personas, sombras, luces o patrones que no están allí. Táctiles y somáticas, sensaciones de ser tocado o de que algo se mueve dentro del cuerpo. Olfativas y gustativas, percibir olores o sabores, a menudo desagradables, sin causa física. 2. ¿Por qué ocurren? Mecanismos cerebrales. La ciencia ha identificado fallos específicos en el procesamiento cerebral. Fallo en el monitoreo de la fuente. Investigaciones recientes sugieren que el cerebro procesa pensamientos internos como si fueran sonidos externos debido a una desconexión entre las áreas motoras, que generan el pensamiento, y las auditivas, que deberían reconocerlo como propio. Defecto en neuronas inhibitorias. Se ha descubierto un mal funcionamiento en las neuronas del sistema GABA, que actúan como filtros. Al no filtrar correctamente la información, el cerebro genera una realidad distorsionada. Hiperactividad de la dopamina. Una producción excesiva de dopamina en ciertas áreas cerebrales se asocia directamente con la aparición de estas experiencias psicóticas. 3. Tratamiento y avances en 2025. Antipsicóticos tradicionales, medicamentos como la olanzapina, risperidona o clozapina, para casos resistentes, siguen siendo fundamentales para reducir las alucinaciones al regular la dopamina. Nuevas terapias. Cobenfy. A finales de 2024 y durante 2025 hectáreas ganado relevancia el fármaco Cobenfy, aprobad. Los delirios en la esquizofrenia son creencias falsas, fijas e irracionales que la persona mantiene con total convicción, incluso cuando existe evidencia clara y razonable de que no son ciertas. A diferencia de las alucinaciones, que son percepciones sensoriales, los delirios son distorsiones del pensamiento. A continuación se detallan sus características y tipos principales según la práctica clínica de 2025. 1. Tipos comunes de delirios. Persecutorios, paranoids. La creencia de que otras personas, organizaciones o fuerzas externas están intentando espiar, dañar o engañar al individuo. De referencia, creer que eventos ordinarios, gestos de extraños o mensajes en medios de comunicación están dirigidos específicamente a ellos con un significado oculto. De grandeza, creer que se posee un talento especial, riqueza extrema, poderes sobrenaturales o una identidad de gran importancia, como ser una figura religiosa o celebridad. De control, sentir que los propios pensamientos, sentimientos o movimientos son controlados por una fuerza externa o dispositivos tecnológicos. Somáticos, creer falsamente que una parte del cuerpo no funciona correctamente, está enferma o ha cambiado de forma de manera imposible. Erotomaníacos, la creencia fija de que otra persona, generalmente de estatus superior o famosa, está enamorada de ellos. El pensamiento desorganizado, o trastorno formal del pensamiento, en la esquizofrenia es la incapacidad del cerebro para conectar ideas de manera lógica y coherente. Se considera un síntoma nuclear que suele tener un impacto mayor en la vida diaria que las propias alucinaciones, ya que impide una comunicación efectiva y la resolución de tareas cotidianas. A continuación se detallan sus manifestaciones y causas según la información actualizada a 2025. 1. ¿Cómo se manifiesta? Dado que no podemos ver el pensamiento, este se identifica a través del lenguaje desorganizado. Descarrilamiento, asociaciones laxas. La persona salta de un tema a otro sin ninguna conexión lógica aparente. Tangencialidad,
responder a preguntas de forma totalmente irrelevante o solo ligeramente relacionada. Ensalada de palabras. En casos graves, el discurso se convierte en una mezcla de palabras y frases incoherentes que no tienen sentido para el oyente. Neologismos. Creación de palabras nuevas que solo tienen significado para el paciente. Bloqueo del pensamiento. El flujo de ideas se detiene bruscamente, dejando a la persona en silencio a mitad de una frase. En el contexto de la esquizofrenia, el aislamiento social se clasifica principalmente como un síntoma negativo, lo que significa que representa una disminución o pérdida de las funciones normales, en este caso, la motivación y la capacidad de interactuar con otros. A diferencia de los delirios o alucinaciones, el aislamiento suele ser más persistente y es uno de los factores que más afecta la calidad de vida en 2025. 1. ¿Por qué ocurre? Componentes clave. El aislamiento no es simplemente timidez, sino el resultado de varios procesos clínicos. Alogia, pobreza en el habla. Al paciente le cuesta generar palabras o mantener una conversación, lo que hace que prefiera retirarse. Abulia, una falta extrema de motivación o energía para iniciar cualquier actividad, incluso actividades sociales básicas. Anedonia social, la pérdida de la capacidad de sentir placer al interactuar con amigos o familiares. Aplanamiento afectivo, la dificultad para expresar emociones, gestos, tono de voz, lo que genera una barrera en la comunicación con los demás. En la esquizofrenia, la falta de motivación, clínicamente llamada abulia, es uno de los síntomas negativos más incapacitantes. No es pereza ni falta de voluntad, es una alteración biológica en el sistema de recompensa del cerebro que impide iniciar y mantener actividades dirigidas a un fin. Así se explica bajo la visión clínica de 2025. 1. ¿Cómo se manifiesta la abulia? Incapacidad de inicio, dificultad extrema para comenzar tareas sencillas, como levantarse, bañarse o preparar comida. Falta de persistencia, empezar algo y abandonarlo rápidamente por la falta de una gratificación interna. Indiferencia ante metas, la persona deja de interesarse por el trabajo, los estudios o los pasatiempos que antes disfrutaba. Pasividad extrema, pasar largas horas sin realizar ninguna actividad productiva o recreativa. En la esquizofrenia, la expresión emocional reducida, técnicamente llamada aplanamiento afectivo o embotamiento, es un síntoma negativo que consiste en una disminución severa en la capacidad de mostrar emociones a través de la cara, la voz y el cuerpo. Es importante entender que la persona no ha dejado de sentir emociones, sino que ha perdido la capacidad de exteriorizarlas. A continuación, los detalles según el conocimiento clínico de 2025. 1. ¿Cómo se observa este síntoma? Se manifiesta a través de varias señales que los familiares suelen notar primero. Expresión facial fija, el rostro parece una máscara, no hay sonrisas, fruncimiento de ceño o expresiones de sorpresa, independientemente de lo que ocurra. Monotonía vocal, a prosodia la persona habla con un tono de voz plano, sin variaciones de volumen o ritmo, como si fuera un robot. Falta de contacto visual, evitan mirar a los ojos, lo que da una impresión de desconexión o desinterés. Lenguaje corporal limitado, no utilizan gestos con las manos ni movimientos corporales para enfatizar lo que dicen.